esto. Entonces vamos a ver qué coloqué yo acá. Aquí yo coloqué, primeramente para definir lo que es una persona, que ya se las expliqué. Pero vamos a ver. En primer lugar debemos recordar que persona en derecho no es sinónimo de ser humano. Bueno, ya se los acabo de decir. Es un sujeto de derechos y obligaciones. Fíjate, se me escapó esa parte. Es un sujeto de derechos y obligaciones. Yo les dije que es una persona que tiene derechos, pero olvidé mencionar obligaciones. Ok, pues tiene obligaciones. La persona física es el individuo, un ser humano como cada uno de nosotros. Para los romanos, con su pragmatismo, se dieron cuenta de que ciertos grupos o patrimonios con un fin específico también necesitaban actuar en la vida jurídica. Así nace la idea de persona jurídica. Los jurisconsultos romanos la llamaban universitas. ¿Okay? Entonces, tenemos entendido que esas personas jurídicas eran consideradas que universitas. ¿Okay? O decían que actuaba personas vice fungitu, ¿ok? Es decir, que se desempeñaban el papel de una persona. La clave aquí es la ficción jurídica. La ley trata a este conjunto organizado como si fuera una persona individual distinta a los miembros de la que lo componen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, Beatriz y Juan, al asociarse y al tener esa panadería, ya vemos que es necesario generar aquí, darle reconocimiento a esta asociación, ¿ok? Porque como lo estoy diciendo, ya no estamos hablando nada más de Beatriz, que tiene derechos y obligaciones. Estamos hablando de que ellos como sociedad tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el derecho romano? Lo reconoce como universitas. Ustedes son universitas, ¿ok? Al estar compuestos, al tener esa personalidad jurídica, son consideradas universitas, y como tal es la comunidad la que va a adquirir los derechos y obligaciones. En las especies de las personas, ¿qué pasó aquí? En las especies de las personas jurídicas en Roma, vemos primeramente el Estado como persona, ¿verdad? O como aquí lo llamaban populus romanos. Vamos a imaginarnos, esto se lo mencionaba yo en estos días al grupo anterior, ¿no? En un equipo de fútbol. ¿Okay? ¿Qué pasa con ese equipo de fútbol? Tiene un nombre, tiene una camiseta, tiene un patrimonio, tiene balones, arcos, etcétera, ¿verdad? Ese equipo es distinto de los jugadores individuales. ¿Okay? Si un jugador se lesiona, el equipo no deja de funcionar. Sí, eso es lo que quiero decir yo con esta parte de lo que son las personas. Si el hecho de que Beatriz, de que falte Juan, okay, no quiere decir que la universidad deje de cumplir su función, okay, porque como les dije, reconocemos aquí es la universidad, es decir, esa persona jurídica. Para mí lo importante es que esté presente Beatriz y de alguna forma llevar a responder por las obligaciones de Juan en esta asociación. Al principio el Estado actuaba por su poder soberano, imperio, que no era un gran contrato, pero con el tiempo y sobre todo con la figura del fiscus. ¿El fiscus cuál era? El fiscus era el tesoro, lo que conocemos hoy como el tesoro nacional, el patrimonio del Estado. Se le reconoció una figura como patrimonio. El fisco, correcto. El fisco es el que recolecta los tributos. Correcto, sí, exacto. Pero entonces eso iba al Tesoro Nacional, ¿sí? Esos tributos. Actuaba como una escuela de Hacienda. Correcto, así exactamente. Y ese recolector lo llevaba al Tesoro Nacional. Correcto, exactamente. Eso iba a formar parte del Tesoro Nacional, ¿sí? En aquel entonces. Ese fisco pasaba parte del Tesoro Nacional. Lo que pasa es que el patrimonio del Tesoro Nacional, ¿quién lo tenía? El máximo gobernante del Estado. Ok, recuerda, vamos a verlo así. Yo soy el emperador, o el César. Exactamente. Y el fisco, en efecto, como tú lo decías, recaudar los impuestos, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que yo se les he puesto varias veces ejemplo acá. En ese entonces obedecía más que todo a esa, a esa particularidad de cada persona, más a decirlo así, pues me explico mejor. Si yo era una persona que era terrateniente, ok,
mi forma de gobernar iba a ser, vamos a quitarle las tierras a todo el mundo, vamos o si soy una persona, o sea, lo que quiero señalar con esto es que el interés en la Roma antigua no era digamos, el favoritismo para el pueblo, sino era el enriquecimiento de este emperador. ¿Qué pasa? Que a raíz de esta situación, la misma plebe se alza, se revela y dice, conchale, ya basta, me tienes hasta aquí, porque si yo pagando impuestos, si yo siembro todo esto, este pedacito era lo mío y lo demás era del emperador. Entonces ya me tenía, porque era la costumbre lo que prevalecía. Por costumbre, el emperador era el que podía disponer de tus recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No vamos a ponerle orden a esta situación, se rebelan, entonces se nombran a los cívitas que van a Grecia y traen a Roma lo que son las leyes de las 12 tablas, ¿ok? Entonces, cuando traen las leyes de las 12 tablas, donde se empieza a regular, ok, vamos a formar la figura del fisco. ¿Para qué? Para que haga la recaudación de los impuestos y vaya al Tesoro Nacional. O sea, fue como que esto permitió organizar la sociedad. ¿Sí me explico? Ok. Entonces a ese fisco se le dio reconocimiento de personalidad patrimonial y podía ser propietario, fíjense, el fisco podía ser propietario, podía contratar, ok, podía demandar y ser demandado. Dense cuenta de la figura que aquel entonces tenía el fisco, ¿sí? O sea, yo podía como fisco, cosa que hoy día no ocurre, ¿ok? El fisco tenía esa personalidad jurídica como tal, yo podía contratar, podía demandar, podía ser demandado, que tiene una personalidad jurídica. El aéreo, que era el tesoro público, en teoría era la propiedad del pueblo romano, en teoría, lo repito, en teoría era la propiedad del pueblo romano, porque ya sabemos que en la práctica no era así. En la práctica, no, sí, pero siembro todo esto, todo se lo lleva el emperador para mantener el imperio, pero el pueblo estaba padeciendo. El pueblo estaba padeciendo con esto, en la práctica, ¿ok? El municipio, cuando Roma conquistaba una ciudad, no la destruía, ¿ok? Sino que la convertía en un municipio. Era como si nuestra ciudad se asociara con una gran cadena de franquicias y para tener sus propias reglas internas, los estatutos, su propio presupuesto y sus propios representantes, pero siempre bajo qué cosa? Bajo la protección de Roma. Era que se gestaba esto, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurría? Roma conquistar, yo recuerdo que les puse un ejemplo acá, ustedes saben lo que es el nudo gordiano. ¿Conocen el nudo gordiano? ¿No han escuchado el término? Cuando hay una situación complicada, una situación conflictiva, decimos, ¿dónde está el nudo gordiano? El nudo gordiano fue un nudo que se hizo en aquel entonces para... fue un nudo que realizó un sabio, ¿no? Y dijo, quien desata este nudo va a conquistar todo lo que es el Medio Oriente. Cuando llega Alejandro Magno al sitio, dice, ¿dónde está el fulano nudo gordiano? Aquí está. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Ra, con su espada cortó el nudo gordiano. Pues, ok, entonces si ya está listo, pues ya yo resolví el problema. Eso lo decimos nosotros muchas veces en el ámbito militar, ¿dónde está el nudo gordiano? Para cortarle la cabeza al que tenga aquí el problema con la situación. Entonces eso ocurría, pues ellos conquistaban y ya al conquistar se hacían parte de su patrimonio, pues, ok, ¿sí? Y la población ya, si se respetaba la parte del civis, o sea, si existía la persona que tenía los derechos, al igual que la figura del pater familia, que la vamos a ver luego de la clase de la familia. Aquí señalé que los municipios tenían autonomía en el derecho privado, bueno, ya lo acabé de explicar, se reconocía a esta parte de los que eran civis, perdón, podían poseer bienes, templos, mercados, tierras, contraer obligaciones y ser representados por magistrados locales. Eran en esencia como una corporación territorial, lo que ya al ver los conquistados eran una corporación territorial. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Adelante. Juan, ¿conoce a Jessica?
Bueno, las corporaciones, que eran ya las universitas, aquí sí llegamos a la parte de las universitas, porque como les dije, ya el municipio lo conocemos como municipio, el Estado como populus romanus y en las corporaciones, que ya llegamos a la asociación entre Beatriz y Juan, es el ejemplo más claro, un grupo de personas que se unen, bueno, yo lo expliqué, pero vamos a leer aquí lo que coloqué, un grupo de personas que se unen por un interés común, un gremio de panaderos, bueno, fíjense, aquí lo tengo, que son los pastores, un colegio de sacerdotes o un grupo de enterradores, formaban una entidad con patrimonio común, una caja o arca communis y reglas propias. Ok, pues ya al tener esa agrupación ya se formaba la comunidad entre Juan y Beatriz, que lo conocemos como universitas, como la acaba de señalar, se generaba derechos y obligaciones, ok. Entonces, como tal, ellos iban a responderse. Ellos, los panaderos, tenían obligaciones de tener que brindar el pan para la comunidad y en los momentos que fuese necesario, por instrucciones de la máxima autoridad, regalar el pan. Porque no, yo era el emperador y como tal yo disponía de ese patrimonio. O sea, si es verdad que era patrimonio de ellos, pero con ellos yo tenía esa potestad de decir y disponer de eso. Bueno, ya ustedes, como son panaderos, está bien, tienes tus impuestos igualitos, no los pelaban, pero semanalmente tienes que mandar, qué sé yo, una bolsa de pan para el, para el Estado, pues. Lo recolectaba yo. Muchas veces eso no le llegaba al pueblo. Okay. Porque claro, de verdad que yo voy a poner al panadero a repartir pagas al pueblo. Ojo con eso. Me lo das a mí, ¿ok? Porque es el Estado quien va a beneficiar al pueblo. Y muchas veces en la teoría, pero en la práctica, muchas veces eso ni llegaba al pueblo, ¿ok? Ahí están las bolsas de pan abrumadas, ¿ok? Para cada vez que yo quería agarrar un pan. Y bueno, si el pan se estaba por dañarse, llevárselo al pueblo. Porque también eran así, ¿ok? Era una parte que era un tema, la parte, o sea, nosotros pensamos que no, que esos tiempos no, en esos tiempos era muy rudo y la competencia era muy insana. Yo aquí les he dicho de las estrategias que se aplicaban y por eso es que esa gente fue muy táctica, vamos a decirlo así, fueron muy astutos. Es un tema, porque fíjate como yo le decía, aunque te puse el ejemplo de la deuda, que tú adquirías la deuda y entonces esa deuda no era una deuda que tú adquirías porque realmente tú lo necesitabas, sino que te jugaban sucio los mismos del rubro, ok, llegaban los demás panaderos, vamos a decirlo así, el panadero Juan y la panadera Beatriz, vamos a sacar al mercado a Jessica porque Jessica es la que tiene la mayor producción. Vamos a hacer esto. Jessica, tú quieres mejorar eso, cónchale. Aquí tienes esto, pácata. Te endeudas con Jessica y después con Juan. Y después Juan, mira, ya yo puse la olla a Jessica, faltas tú que le pongas la tapa. Mira, Jessica, oye, no, pero es que yo tengo esta deuda con Juan. No, pero tranquila, ven acá. Y así. Hasta que tenías esa deuda con los dos, no podías pagarla, ¿ok? Porque ellos mismos se iban a encargar de sabotearte. Y entonces la idea era eso, sacarte del mercado y volverte su esclavo, ¿ok? Volverte su esclavo y ya ellos estaban produciendo. Era una competencia muy insana, era un tema pues realmente. Y como les dije, era ese proceso que evolucionó y que permitió precisamente tras toda esta fenomenología que se fue presentando, que la ley también fuese avanzando y fuese progresando. Fíjense lo interesante del asunto, como dije. O sea, no nació el derecho romano como mucha gente lo dice en su fuente. Ah, no, el derecho romano es una maravilla porque nació y ellos fueron, no, ellos no tenían esa idoneidad. Fue por las situaciones que se estaban presentando de precisamente de las arbitrariedades del emperador, de ese pueblo que estaba oprimido y que decían, cónchale, ya basta, todos los días voy a estarte y me va a quedar, ya la razón de ser esto, mi parte, de todo lo que yo generaba, pasaba a ser esto, después pasaba a ser esto, pasaba a ser esto y pasaba a ser esto. Se iba empequeñeciendo, ¿sí? Se iba reduciendo y esta gente aquí, con tanta cosa que como decía, ni lo usaban,
Ni lo usaba porque estaba ahí para un pueblo que en teoría, para beneficiar al pueblo, pero no lo usaba, estaba ahí, enriqueciéndote tú. Y cargándote tú con trigo, con todas esas cosas que sembraba esa gente, ahí perdidos y el pueblo con necesidades. ¿Okay? Entonces, ante estas situaciones de protesta, el mismo pueblo protesta, la plebe protesta, no, ya basta, ya está bueno, no tengo que darte. Y disponía, ¿y cómo que no tienes que darme? Tienes hijos, ¿entiendes? Tienes hijos, me llevo a tu hija o me llevo a tu hijo. Ok, lo necesito aquí para que me traje por un año. Esclavo mío por un año. Ok, y ya yo le he explicado aquí que tú podías ser esclavo por 3 oportunidades o venderlo por 3 oportunidades. Ya después de la tercera oportunidad de venderlo, ya podías, ¿cómo es que? Ya no, ya la patria potestad ya era libre, la patria potestad no recaía sobre el padre de familia, sino sobre ti mismo. Bien, entonces esos fenómenos y esas situaciones, como les dije, son las que permitieron que naciera todo esto, que se hiciera el contrato más allá de la palabra. ¿Ok? Porque antes era por palabra. Bueno, sí, nos venimos aquí todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Hablando de eso, una pausa. Juan, estamos proponiendo, no sé si te es posible, cambiar el horario de los sábados, de los domingos para los sábados. ¿Crees que puedas? ¿Sí? Pero fíjate una cosa, como es el único Juan, no sé si la otra chica vendrá por fin. Eh, Podemos arrancar primero con Romano, para que Juan se despegue, y después nos quedamos con Constitucional. ¿Ok? Vamos a hacerlo así, ¿sí? O sea, ellos dicen que los sábados. De 11 a 12 nada más, porque tenemos de 9 a 10 y pico, 11 y la constitucional es a las 12. Entonces, solamente una hora lo que queda. Pero no, ven acá, acuérdate cómo se van a quedar conmigo. Arrancamos entonces, voy a poder, pero ustedes tienen a las 11 libre ya. Porque me dijeron que era hasta las 12 que tenían clase. No, a las 11. Empezamos a las 9. Son 2 horas. De 9 a Pero yo puedo 10. estar aquí a las 11, está bien, ok. Pero si usted está en clase, no importa, yo me espero porque como estoy diciendo, es más, si está a las 10:30, estoy a las 10:30, no importa. Yo llego a las 10:30, okay. Pero arrancaríamos a las 11, okay, ¿sí? Los sábados a las 11. Claro, yo voy a hablarle esto al decano, ok, yo soy el decano, recuerda que son 2 horas. Pero no importa, jugamos con eso, jugamos con el tiempo, ok. O sea, vemos los dos bloques que se vean. Ajá, exacto. Como para que no vayan a rebotar y no choquen, ¿no? No, de eso me encargo yo, que yo, o sea, aquí en la teoría, así como decían los romanos, en la teoría vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. En la práctica, no, en la práctica yo, como le dije yo, si usted está libre a las 11 me meto, yo a las 11 arrancamos, plácata, hasta que termine la clase de romano, porque generalmente yo doy 2 bloques. Termina la clase de romano, chao Juan, gracias por venir, y seguimos nosotros con constitucional, ¿sí? No vamos a estar hasta las 5, mentira. Bueno, que 3:30. El horario de ella es constitucional. No, bueno, no afecta, porque si es a las 12. Claro, pero lo que le está diciendo, continuamos con Romano, sería una hora. Ah, porque ellas no ven romano. Exacto. Pero lo que habría que es o correr la hora con ellas. Exacto, pero él está diciendo que va a dar una hora, ¿no? Claro, pero cuando va a venir a la 1, o sea, no va a venir a las 11, se va a las 12 o a las 3. No, ya no viene más. Ya no viene más. Sí, pero él puede dar una hora. Exacto, no puede dar una hora. Tiene que dar 2, ¿no? Tiene que dar 1 o 2. No, ven acá. Ya te entendí porque es verdad, ella, ven acá, hacemos esto, que ella se espere. Para que a conversarlo con ella, para correr la hora con ella de 1 a 4. Y entonces Romano lo veríamos de 11 a 12 o de 11 a 1. Mira, ven acá. Sería una hora, entonces sería perfecto. No, ven acá, ven, se está complicando mucho. Fíjate, ¿qué vamos a hacer? Desde las 11 hasta 12, 12:30, yo doy romano. ¿Okay? Ajá, entonces ahí Y después pegamos con constitucional. Ellas lo que van a esperar es media hora. Listo. Sí. Y si quieren ver la clase, que la vean. Además que precisa que sean 2 horas, ahí se debe hablar con ella para que fuera la 1.
No, pero es que, no, pero acuérdense una cosa, que en teoría yo le voy a decir al decano que yo voy a dar la clase desde las 12 hasta que arrancamos con constitucional y después terminamos con romano. ¿Okay? Pero no va a ser así. En la práctica vamos a... Bueno, editamos esta parte. Bueno, ya está listo, sí, pero vamos a hacerlo así. Pero tienes que ser, porque si te exigen Minuto 10. una hora que tienes chance, perfecto. No tenemos hora y ya no afecta nada. Pero si te exigen 2 horas, 1 hora y media, si tienes... Entonces, sigamos acá entonces. Entonces, bueno, como les decía, ya la parte de las universitas corresponde a lo que son las corporaciones. Ya yo lo había explicado, sin embargo lo leo porque fíjate, cuando voy leyendo veo que se me escapan ciertos detallitos que son insignificancias, pero tienen valor, ¿ok? Hoy les había hablado que tenías derechos, pero había omitido la parte de obligaciones, que también es necesario saberlo, ¿ok? Bueno, ya les leí esta parte. La Lex Iula de Augusto reguló su funcionamiento y requerían al menos 3 miembros, fíjense, también se me había escapado esa parte. Ya había dicho que eran 2, no, el mínimo tenía que ser 3 miembros y un fin lícito, ok, tenía que ser un fin lícito, no es que iban a ser 3 miembros para, qué sé yo, llevar mercancía de aquí hacia otro sitio. Acuérdense que existía, yo se lo hablé de lo que era el Ius Gentium, que regulaba ese comercio otros estados, con los extranjeros, vamos a decirlo así. Entonces ya se volvía lícito si no estaba ajustado a lo que era el Ius Gentium. ¿Okay? Si el gremio de panaderos, no, perdón. Aquí está así. Su patrimonio no se confundía con el de sus socios. Ok, ojo, el patrimonio de lo que es esa universidad era un patrimonio único. Juan, Jessica y Beatriz llegan y montan una panadería. La panadería tiene un patrimonio muy distinto al patrimonio de Juan, al patrimonio de Jessica y al patrimonio de Beatriz. ¿Sí me explico? O sea, a la hora de una acción, Beatriz no puede decir, sí, pero es que vamos a poner los bienes de Juan. No, es los bienes de lo que era la universidad, de lo que era la comunidad. ¿Sí me explico? Me estoy explicando, o sea, es lo que se pone en riesgo es los bienes. Claro, ustedes pueden responder con sus bienes ya por acuerdo, pero no era el hecho que los 3 eran miembros de esa corporación, que entonces yo iba a accionar únicamente con Juan, no tenía que verse afectados los 3, el patrimonio de la universidad como tal. No sé si me explico con esto, ¿no? Si el gremio de panaderos tenía deudas, aquí creo que lo explico, se pagan con el dinero del gremio, es lo que le estoy diciendo, pues, no con el bolsillo de cada panadero. ¿Okay? Esta es la esencia de la responsabilidad limitada. ¿Okay? Si se explica eso entonces con la parte de lo que es la persona jurídica, en aquel entonces la universidad, ¿se entiende? O sea, no respondía con el gremio, con el patrimonio nada más de Juan, porque era o con nada más el de Jessica, o nada más era como el patrimonio de la panadería. ¿Ok? Bien. La fundación, que era el Piau Causal, un romano adinerado, moría y en su testamento dejaba dinero, no a una persona, sino a una causa. Y fíjense con esto, ¿cuál Cristo acá? Deseo que, por ejemplo, que con este capital se alimenten a 100 niños pobres cada año. Ese patrimonio, a un fin altruista, es el germen de la fundación. Es decir, se encargaba a un heredero o al municipio del administrador con un fin fiduciario. Con la llegada del cristianismo, la iglesia asumió un papel crucial de administración de hospitales, orfanatos, asilos, perfeccionando la idea de un patrimonio autónomo dedicado a un fin social. Cuando se expande el cristianismo, realmente fue algo muy cruel, ¿sabes? Vamos a tenerlo claro. Fue algo muy cruel porque ocurrieron muchas muertes, ¿ok? Fue una persecución realmente, ¿ok? Eso fue terrible. Y el cuestionamiento, y también intervino la iglesia.
Ok, vamos aquí a estar muy claros en eso. Okay. Aquí hubo que organizar eso. No recuerdo en este momento porque se reconoce al cristianismo como una religión. Fue un... Ay, yo no recuerdo el nombre de él. ¿Perdón? Sí, correcto, exactamente. Y entonces esto es lo que finalmente permite, pero sí, y hubo muchos cuestionamientos. De hecho, cuando llegamos a la Edad Media, que llegamos a la época de la Inquisición, porque Jessica, por ser mujer, pensara, hablara, leyera, opinara, era declarada bruja, ¿ok? Y como tal quemada en la hoguera, ¿sí? Porque eso no era, Jessica no tenía esa facultad, Jessica era tutelada, ¿ok? Por el pater family. Entonces, ¿cómo que Jessica va a tener esa facultad? Esa es bruja. Y decir bruja, yo decía, en estos días le decía al grupo, le faltó pilas a esa mujer que era bruja, que entonces pues esa mujer diciendo bruja, dice, soy bruja y voy a acabar con toda la cerveza, nadie la quema. O soy bruja y se les va a caer aquello, nadie las quema. Voy a lanzar un hechizo para que se les caiga aquello, nadie las quema. Pero bueno, eran situaciones de verdad que bastante forzadas. La imposición del cristianismo fue muy cruel, sí fue muy cruel, pero bueno, eso como les dije también permitió lo que es la evolución del derecho y reconocer que esos actos no estaban bien, que ese sentido de justicia, si se quiere, está distorsionado. Y eso es lo que precisamente se fue estudiando, se fue analizando y permite lo que hoy día es el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Sí? A los derechos humanos, al derecho a la vida, al derecho a la libertad y todo esto que nosotros conocemos, el derecho a la educación, a la salud, ¿sí? En aquel entonces, olvídense, ¿no? Y cuando les hablo de estos derechos, el derecho a la educación, la mujer no es tutelada. El que tiene el derecho a la educación es el pater family, es la persona que está preparada. Y recuerden que aquel entonces el derecho a la salud, fíjense, el pater family, lo demás a mí no me interesa. Okay. Y como yo siempre se los digo, el pater family tenía esa facultad de que, por decir algo, al tener la patria potestad de todos sus hijos y de todo esto, sea la edad que tuvieran, Jessica, que era una delincuente, llegaba y hacía y deshacía, pero entonces él decía, no, con Jessica no te metas porque Jessica es mis ojos. Agarras a Beatriz y llévatela con esclavo. Entonces Jessica portándose mal y Beatriz era la que pagaba los platos rotos. Okay, porque yo no iba a ver, o sea, Jessica no tenía esa facultad de responder. Okay, porque ustedes tú estabas amparada por él. Él era la figura, ¿sí me explico? Era él quien, bueno, eso lo vamos a ver como te dije, lo vamos a profundizar mejor cuando veamos la parte de familia y vamos a comprender eso. Ese papel, ese rol que jugaba el pater family y qué pasaba con esa patria potestad, que es lo que yo quiero que visualices ahí. Okay. Ese alcance, yo solo estoy subiendo de tono, pero es para que lo comprendan. O sea, Jessica, nadie me la toca. Que Jessica mató, está bien, responde aquí fulano. Ok, bien. La herencia yacente, ustedes saben lo que es la herencia yacente. La herencia yacente, vamos a ver el concepto actual para después irnos a esta parte. Supongamos que mis padres mueren, ¿okay? Y mi padre es el dueño de la hacienda Santa Teresa. La hacienda Santa Teresa tiene un valor, pero él adquiere una deuda con el Estado muy cuantiosa para recuperar la hacienda. Cuando muere mi padre, ¿qué pasa? Yo heredo los derechos, pero también las obligaciones, ¿sí? Es decir, heredo la hacienda o el patrimonio, así como la deuda. No es que él se murió y la deuda, chao, no. Yo heredo la deuda. Muy bien. ¿Qué pasa? El Estado me dice, bueno, ya tú sabes que tienes esta deuda. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a pagar la deuda o vas a quedarte con la hacienda? Si te quedas con la hacienda, tienes que pagar la deuda. Entonces yo al ver la cuenta, yo sé que es la deuda, de repente voy a decir, no, yo no puedo adquirir esa deuda. Entonces yace y el Estado asume esa herencia, porque el Estado pasa a ser el titular de esa hacienda. ¿Sí me explico? Vamos a ver cómo tenemos acá en Roma esa situación. Es la más abstracta. Cuando una persona muere, su patrimonio no desaparece mágicamente.
mientras el heredero decide si acepta o no la herencia. Por eso es que les hago el señalamiento. Yo les explico esto para que entiendan que, no, claro que voy a querer la herencia, pero recuerda que la herencia comprende todo, ¿ok? Tanto los pasivos como los activos, ¿sí? Muy bien. Decide si acepta o no la herencia, que podía estar cargada de deudas. Ese patrimonio yace, está en un limbo, ¿ok? Está en un limbo. Y el derecho romano, mediante una ficción jurídica, trataba a este patrimonio como si el difunto aún estuviera en él. ¿Qué ocurre ahí? La herencia yacente podía seguir adquiriendo bienes, por ejemplo, a través de los esclavos que pertenecían al difunto, y era protegido contra terceros. No es una persona jurídica plena, pero el derecho le otorgaba una especie de personalidad transitoria para evitar un vacío legal. Okay. Aquí yo tengo una pequeña historia que más o menos nos puede ilustrar respecto a eso. En la Roma del siglo II después de Cristo, Lucio, un próspero panadero, vamos a ponerle más bien el nombre de Juan, para que lo identifiquen. Juan, miembro del colegio de panaderos, okay. Ese colegio de panaderos que era universitas, okay. Bueno, okay. No vamos a decir Juan, vamos a decir otra persona. Lucio, nos quedamos con Lucio, porque muere y yo no quiero que Juan se muera. Ok, entonces, Lucio muere repentinamente, fallece. En su testamento instituye como heredero a su hijo Marco, que está de viaje en Alejandría. Mientras Marco regresa, la herencia de Lucio yace, ¿verdad? Su horno, sus esclavos, su deuda y sus créditos. Okay. Está yacente mientras Marco no venga, porque recuerden que como Marco no está aquí, el Estado no le da el reconocimiento de civis. Okay. El civis era Lucio, ¿sí? Entonces él ya va a adquirir esa condición de civis, porque Marco está bajo la patria potestad de Lucio. ¿Sí me explico? Eso quedó claro. El testamento también incluía un modus, okay, una carga. Dejo 10.000 sestercios para que el municipio de Roma compre trigo y lo venda a precio bajo a los pobres cada invierno. Esto es una pía causa, un embrión de fundación. Es como un embrión de fundación, ok, una fundación, lo que hoy día conocemos como una fundación. Mientras tanto, el colegio de panaderos, es decir, los universitas, a la que pertenecía Lucio, ese gremio, se reúne usando su arca communis, deciden ayudar a mantener el negocio hasta que Marcos llegue, okay, para no desabastecer el pan de su barrio. Actúan como una persona jurídica, toman decisiones, usan el patrimonio común y defienden un interés colectivo. Porque acuérdense que yo les había dicho que aquí el patrimonio era el universito, o sea, está la panadería, y el hecho que murió Juan no quiere decir, Lucio, no quiere decir que desaparece la panadería, que la panadería pierde su razón social, no. El gremio responde, porque como le dije, él es miembro de esa comunidad. ¿Sí quedó claro eso, no? Okay, muy bien. O sea, hay obligaciones y hay derechos, okay. O sea, que él haya muerto, no señor, la panadería se mantiene activa, la persona jurídica no muere con una persona, es lo que le quiero decir. Hay esclavos y esos esclavos no quedan acéfalos, hay un patrimonio que no queda acéfalo, ¿sí? Pero en este momento yace, está yacente, ¿sí? ¿Por qué? Porque por situación territorial no se encuentra Marcos en Roma, sino que está en Alejandría. Lo están visualizando, ¿verdad? Ok. Cuando Marcos llega, acepta la herencia. Ahora él es dueño de los bienes de su padre, pero está obligado a cumplir con el modus de vender el trigo barato. Recuérdense que Lucio dejó esa condición. Okay, está bien, tú eres el heredero, pero tienes que vender el trigo barato cada invierno para los pobres.
El municipio supervisa que así sea. La herencia deja de yacer, ya la herencia no está yacente, porque ya Marcos asumió la responsabilidad y la voluntad de Lucio se cumple a través de estas distintas personas jurídicas que interactúan. ¿Ok? En conclusión, el legado que perdura, las universitas es la base de nuestra universidad, de las sociedades anónimas y de las organizaciones no gubernamentales. El municipio es el antepasado directo de nuestro ayuntamiento, de lo que nosotros conocemos como municipio. La pie de causa son lo que son las fundaciones hoy día, ¿ok? Como la Fundación Bigot, ¿ok? Y la herencia yacente es un principio que sigue vivo en nuestros códigos civiles para regular el periodo entre la muerte y la aceptación de la herencia. Los romanos no resolvieron todos los problemas teóricos, pero con su genio práctico crearon las herramientas para que las sociedades humanas, en toda su complejidad, pudieran organizarse, cooperar y perdurar más allá de la vida de los individuos. Estas figuras son interesantes porque ellas evolucionaron en la Edad Media, ¿ok? Y yo digo, ok, ¿cómo evolucionan en la Edad Media? Porque cuando observamos que a raíz de la caída del Imperio Romano, no desaparecen estas ideas y sí permiten dar reconocimiento, que es lo que hablamos hace rato, de la parte de lo que era la expansión de la religión y de todo lo que se originó para poder hoy día refundar lo que era, ya desaparece lo que era la ciudad para crear lo que era el feudo, ¿se acuerdan? Aparece el feudo y lo que era la herencia yacente se consolida con lo que es la continuación de la persona del difunto. Es decir, fíjense que ya empiezan a morir las personas, o morir los grandes emperadores, los faraones, vamos a decirlo así. Ellos morían, pero se iban con todo su patrimonio para las pirámides, ¿okay? Y eso ya es testimonio de día. O sea, ellos se morían con todo su patrimonio, ¿ok? Se lo llevan porque ellos, en su ideología, en su religión, iban a tener una vida placentera después de la muerte, pues, ¿ok? Iban a tener una vida placentera donde se hayan subido y todo. Y cuando hablo de todo su patrimonio, estoy incluyendo esclavos, ¿ok? Todo, ¿ok? Incluso existía lo que era la momificación, ¿se acuerdan? Lo momificaban, lo embalsaban, qué sé yo, lo dejaban así para que está, y estaba todo su patrimonio dentro de ese espacio que moría esta persona. Bueno, por acá voy a dar por cerrar